Aquellos tiempos en el que un rey dominaba sobre todos los demás MMOs ha quedado muy atrás. A lo largo de los últimos años, decenas de nuevos títulos han surgido, algunos con mayor o peor fortuna. Sin embargo, hoy en día hay un buen número de ellos que continúa en plena forma, dando alegría a millones de jugadores alrededor del mundo. Sin embargo, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cuál es el MMO más jugado en 2023? Y como bien sabéis, casi ninguno de estos títulos revela públicamente sus cifras reales, lo que dificulta la creación de un ranking totalmente fiable. Y para abordar este desafío hemos recurrido a Google Trends, una herramienta que nos permite investigar y comparar tendencias en Internet. Y además también hemos investigado más información referente a servidores, volúmenes máximos de jugadores y otros datos de interés que nos ayudarán mucho a construir este ranking. Llevamos a cabo estas mediciones el pasado 5 de marzo de este año, un momento idóneo para este análisis ya que todos estos títulos en aquellas fechas estaban en una etapa bastante tranquila, sin grandes anuncios recientes, ni parches o contenidos de estreno. Así que por lo tanto los datos obtenidos probablemente sean los más cercanos a la realidad. Por lo tanto, ¿cuál es el MMO con más jugadores activos en 2023? Pero antes de empezar este vídeo presentamos a nuestro sponsor del día de hoy, Upson Remote. Este avanzado software te permite controlar tu ordenador desde cualquier lugar con tu teléfono móvil, incluso jugar a videojuegos. Upson Remote está disponible para Windows y teléfonos Android y iOS. Con este software podrás acceder a los archivos de tu PC y también incluso poder navegar y utilizar todas las aplicaciones de tu ordenador desde tu teléfono móvil. Asimismo, jugar, como decíamos antes. Y aquí veis cómo estoy jugando a World of Warcraft remotamente. Y os preguntaréis, ¿y qué pasa con los controles? Pues muy fácil, dispone de un sistema de mapeado de teclado donde podemos tener acceso a todos los atajos. Podemos entrar en combate, lootear, volar, lo que queramos. Podemos usar nuestros descansos en el sofá o en el baño para farmear un poquito. Upson también se integra totalmente con un nuevo producto que han lanzado, el enchufe inteligente, que nos va a permitir también poder controlar desde la aplicación de móvil el encendido y apagado de nuestro PC. Incluso programarlo para ciertas horas para que se encienda y se apague automáticamente. Pruébalo hoy mismo, puedes instalar y probar la versión Game totalmente gratis. Te dejo abajo en descripción, en el comentario fijado, el enlace de descarga y el código con el que podrás probarlo sin limitaciones durante 7 días. Ojito que solo hay 200 accesos disponibles, que no se te haga tarde. 2023. Los últimos puestos de esta lista están muy reñidos, alternándose esta posición durante los últimos años. Sin embargo, a día de hoy, Star Wars The Old Republic queda relegado al último lugar por un estrecho margen con el siguiente. Con una media de entre 10.000 y 20.000 jugadores simultáneos diariamente, este MMO llegó en 2011 con gran expectación, aunque ha perdido impulso, en gran parte debido a que se ha quedado un poco desactualizado gráficamente. Pero sigue siendo un título sólido y muy bien valorado por quienes han tenido la oportunidad de disfrutarlo. Ofrece una gran cantidad de contenido, misiones, mazmorras, PvP, arenas, campos de batalla, todo ello complementado con una historia muy bien construida y decisiones individuales que afectan la evolución de nuestro personaje, algo muy poco común en este género. En definitiva, Star Wars The Old Republic es un excelente juego que sigue recibiendo apoyo por parte de sus desarrolladores y de sus fans. Y muy cerca encontramos a EVE Online, uno de los MMOs más originales disponibles actualmente. En este juego nuestro objetivo es construir una poderosa nave espacial y unirnos a otros jugadores para conquistar los rincones más ricos del universo. A pesar de ser un título del 2003, ha sido actualizado constantemente durante estos últimos años, lo que hace que su aspecto sea realmente moderno. Además mantiene una base de jugadores leales que oscila entre los 20.000 y 30.000 jugadores simultáneos cada día. Algo impresionante para un MMO con tantos años y que es tan de nicho. El siguiente en nuestra lista es New World, la propuesta de Amazon Games para revolucionar el género MMO. Sin embargo, ha resultado ser un caso doloroso. Tras un exitoso lanzamiento, el juego perdió rápidamente fuerza. Parece que le faltaban un par de añitos en el horno por lo menos, ya que veíamos que el juego flaqueaba en contenido a medida que llegábamos al nivel máximo. Y también muchos sistemas monótonos que los jugadores de la alfa ya habíamos advertido en aquel entonces. A pesar de todo, Amazon sigue esforzándose y el juego ha recibido numerosas actualizaciones, incluso un interesante sistema de temporadas. De aquellas gráficas increíbles que batieron récords durante el lanzamiento, New World actualmente es capaz de mantener entre 25.000 y 30.000 jugadores simultáneos. ¿Podrá New World algún día recuperar la atención de un público que sigue esperando un MMO revolucionario? New World tiene todos los ingredientes para convertirse en toda una revolución, sin embargo,
igual es demasiado tarde. El tiempo lo dirá. Guild Wars 2 es un MMO que se ha ganado el corazón de sus seguidores desde su lanzamiento en 2012. Desarrollado por ArenaNet, este juego se distingue por su enfoque en la narrativa y una progresión muy horizontal que hace que sea un MMO en el que no sientes que te has quedado atrás cuando llevas un tiempo sin jugarlo, y dispone de multitud de contenido para PvE y para PvP, mazmorras, fractales, raids, arenas y multitudinarias batallas entre mundos. Ya sabemos que una tercera entrega de esta franquicia está en camino para los próximos años, pero actualmente podemos disfrutar de este MMO en todo su esplendor, incluyendo la reciente expansión End of Dragons. Estimamos que cerca de 70.000 jugadores disfrutan cada día de Guild Wars 2. En la web de Guild Wars 2 Myst podemos ver cómo hay muchos servidores llenos o de población alta, por lo que el juego está teniendo una buena época de popularidad, ya que Guild Wars está llamando la atención a nuevos jugadores en busca de un MMO particular y diferente, y Guild Wars lo es. Albion Online es un MMORPG no lineal donde escribes tu propia historia, tal como reza el eslogan de este juego. Desde su lanzamiento en 2017 ha experimentado una evolución muy positiva. Es completamente gratuito y ofrece un entorno masivo con jugadores de todo el mundo. Disponemos de un macro server donde podemos encontrar a jugadores de cada lugar del planeta. Esto hace que estemos inmersos en un mundo donde encontraremos a miles y a miles de jugadores alrededor nuestro. Encontraremos abundante contenido PvE, pero también PvP, porque este juego está muy enfocado en el PvP. Tenemos PvP en solitario, en grupo, pero también una cosa muy interesante y que hace diferente a este juego es una economía interesante e impulsada por los propios jugadores. En 2021 el juego llegó a niveles increíbles de popularidad y actualmente el juego sigue con actualizaciones constantes y una base de jugadores muy estable. Aunque el año pasado seguramente estaría mucho más alto en esta clasificación, actualmente calculamos que estaría entre los 50.000 y 90.000 jugadores diarios, con picos de más de 100.000. Albion Online es uno de esos MMOs que siempre me recomendáis y sorpresa, lo probaré próximamente. The Elder Scrolls Online es un ejemplo excepcional de un triunfo en el mundo de los videojuegos. Tras un lanzamiento inicial plagado de desafíos y críticas, el título ha conseguido renacer y posicionarse como uno de los MMO más exitosos y sólidos del mercado. En Teso nos adentramos en el inmenso mundo de Tamriel, para vivir apasionantes aventuras ambientadas 10.000 años antes de los eventos del icónico juego de la saga Skyrim. Este MMO destaca por la calidad de sus misiones y la riqueza narrativa de sus historias secundarias, ofreciendo una experiencia sin igual en el género. El juego cuenta con una amplia variedad de contenido como mazmorras en solitario, mazmorras en grupo, raids en diferentes niveles de dificultad. Además ofrece un emocionante modo PvP con arenas, duelos y la región de Cyrodiil, donde se libran épicas batallas entre facciones e incluso asedios a castillos. Y no podemos olvidarnos de su impresionante sistema de housing, eventos de mundo, profesiones y muchas más actividades por descubrir. En resumen, Teso ofrece contenido adaptado a los gustos de cualquier tipo de jugador de MMOs. Además recibe actualizaciones constantes cada trimestre y una expansión anual, lo que demuestra el compromiso de los desarrolladores con su comunidad. Aunque es difícil calcular el número exacto de jugadores, ya que Teso está disponible tanto en PC como para consolas, estimamos que en la actualidad cuenta con entre 100.000 y 130.000 jugadores activos diariamente, lo cual aumenta considerablemente cuando veamos el lanzamiento del nuevo capítulo que será dentro de un par de meses. Black Desert Online es sin duda uno de los grandes referentes en el ámbito de los MMO, alcanzando una popularidad que trasciende fronteras y llega a los rincones más remotos del mundo. Este título se distingue por ofrecer gráficos de alta calidad y un sistema de combate excepcional, lo que lo posiciona como uno de los mejores en su género. Este MMO coreano, de estilo sandbox, se enfoca en la mecánica de grindeo. Gran parte de nuestra actividad se centrará en eliminar cientos de criaturas para obtener recursos y enfrentarnos con otros jugadores en la lucha por los nodos más valiosos. Prepárate para invertir decenas y decenas de horas en maximizar tu personaje, ya que el contenido en game se centra en emocionantes batallas PvP, asedios a castillos, enfrentamientos con jefes y por supuesto en la decoración de tu hogar, gracias a uno de los sistemas de housing más destacados en el género. Black Desert Online sigue gozando de un éxito rotundo y se estima que logra reunir cada día entre 150.000 y 180.000 jugadores simultáneos en sus servidores. Old School RuneScape es un fenómeno singular en el mundo de los MMOs, un oasis de encanto nostálgico que sumerge a los jugadores en un universo mágico y enigmático, lleno de aventuras y fantasía. Este MMO tipo sandbox fue lanzado en 2013 y recrea fielmente la experiencia del RuneScape original de 2007,
transportándonos a una época dorada de los MMOs. Old School RuneScape desafía a los jugadores a explorar, combatir y comerciar en un vasto mundo abierto repleto de misterios y desafíos, con una gran variedad de contenido como raids, mazmorras, jefes de mundo, combates PvP e incluso la posibilidad de cazar tiburones. Este título ofrece una experiencia única que, a pesar de su apariencia retro, no solamente se mantiene vigente, sino que sigue creciendo y atrayendo a nuevos jugadores cada día. Se estima que diariamente entre 160.000 y 180.000 jugadores se unen para disfrutar y ser parte de la historia viva de los MMOs en Old School RuneScape. Lost Ark ha ganado un lugar en el podio de los MMOs por una razón muy simple: su popularidad en Corea. El lanzamiento de Lost Ark en Occidente generó un impacto espectacular, llegando a contar con 1.300.000 jugadores simultáneos en su pico más alto. Actualmente en Occidente se mantiene en torno a los 80-90.000 jugadores en Steam, pero ha experimentado fluctuaciones considerables debido a la lucha constante contra los bots, que se estima que ha llegado a representar más del 50% de la población del juego. En Occidente, Lost Ark, a pesar de todo esto, sigue siendo uno de los MMO más populares, pero en Corea su popularidad alcanza cotas mucho más altas, superando los 160.000 jugadores simultáneos cada día. Así que, tomando en cuenta la población de jugadores en Corea y Occidente y descontando la cantidad de bots, podemos estimar que Lost Ark cuenta con entre 300.000 y medio millón de jugadores simultáneos cada día. Sin lugar a dudas, esto lo convierte en uno de los top 3 MMOs con mayor cantidad de jugadores activos en 2023. Final Fantasy XIV representa otro gran caso de éxito en el mundo de los MMOs, especialmente teniendo en cuenta su desastroso lanzamiento en 2010. La compañía tuvo que tomar la decisión de cerrar el juego y reinventarlo por completo, relanzándolo en agosto de 2013. Desde entonces, su crecimiento ha sido constante e imparable. Y ya rompió con todo durante los últimos años con la llegada de numerosos jugadores desencantados con World of Warcraft, y esto ha impulsado más todavía el crecimiento de Final Fantasy XIV. El título ha sabido ofrecer una experiencia cercana a la de WoW, destacando en aspectos donde Blizzard ha mostrado debilidad en los últimos años, como la narrativa, la inmersión y la diversidad de contenidos. Final Fantasy XIV dispone de 68 servidores repartidos por todo el mundo. Cada uno de ellos es capaz de albergar hasta 7.800 jugadores simultáneos. Estamos viendo como incluso actualmente a veces muchos de ellos tienen incluso colas. Así que, haciendo cálculos, este juego cuenta con entre 400.000 y 600.000 jugadores activos en cualquier momento del día, y un total de 1,5 a 2 millones de suscriptores mensuales. Hoy en día, Final Fantasy XIV se ha consolidado como uno de los grandes títulos en el ámbito de los MMO, y su futuro parece más que prometedor. Estaremos atentos a los cambios que traerá la actualización 7.0, la cual promete mejorar más todavía la calidad del juego en los próximos años. World of Warcraft cuenta actualmente con un total de 522 servidores activos distribuidos en distintas regiones, 141 en América, 263 en Europa y 18 en Corea. Cada servidor tiene una capacidad máxima de 10.000 jugadores y la media de jugadores activos simultáneos oscila entre 3.000 y 6.000 por cada uno de ellos. Por lo tanto, podemos estimar que World of Warcraft mantiene entre 1 y 3 millones de jugadores activos en todo momento. Estas cifras solo corresponden a la versión retail del juego, ya que WoW Classic conserva aproximadamente medio millón de jugadores que vuelven cada mes para revivir sus aventuras en el Azeroth original. Esto nos lleva a una cifra estimada entre 4 y 5 millones de suscriptores en total, un número que probablemente aumenta durante el lanzamiento de nuevas expansiones o la llegada de nuevos contenidos. Aunque estos números están lejos de los récords de hace una década, sigue siendo sorprendente que 20 años después, World of Warcraft siga manteniendo una base de jugadores tan sólida. Con Dragonflight, Blizzard ha buscado un cambio de rumbo, sin grandes revoluciones, pero con una revisión profunda en las bases del juego. Esta expansión ha sido muy bien recibida, y aunque las ventas han sido menores, el número de suscriptores se han mantenido mejor que en expansiones anteriores, según datos de la propia Blizzard. En resumen, a pesar de las fluctuaciones y los desafíos de los últimos años, World of Warcraft sigue siendo el rey de los MMOs, y no por mucha diferencia con el resto de su competencia, pero sin embargo sigue siendo un referente en el mundo de los MMOs y está muy lejos de desaparecer o caer en el olvido. Como podéis observar, el panorama de los MMOs ha cambiado considerablemente en comparación con años anteriores. Es cierto que la posición de muchos de estos títulos varía a lo largo del año, dependiendo de cómo sean recibidos por los fanáticos y si se encuentran en periodos de nuevos lanzamientos. Pero lo realmente importante es que contamos con una amplia selección de MMOs y cada uno de ellos con diferentes perspectivas y enfoques, que
se adaptan a los gustos y preferencias de cualquier tipo de jugador. No debemos considerar únicamente los números para evaluar el éxito o fracaso de un MMO. Un juego no necesita contar con millones de jugadores activos para ofrecer una experiencia inmersiva en un vasto mundo lleno de rivales y aliados. Incluso aquellos que ocupan las últimas posiciones en esta lista y otros que no están mencionados pueden brindar experiencias increíbles y únicas, características propias de los MMO. Gracias por ver este vídeo, como siempre espero vuestros comentarios abajo en la caja de comentarios y antes de marcharnos dejaros este vídeo que hicimos hace algún tiempo donde exploramos los futuros MMOs que aparecerán en los próximos años. Y sin más, gracias una vez más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.